todo está listo para una nueva edición del Festival de Festivales que se desarrolla tradicionalmente en el departamento de Antioquia con el objetivo de promover y descubrir nuevos talentos del deporte colombiano. Para conocer más detalles, saludamos a esta hora a Álvaro Galeano, director de la 13ª edición del Festival de Festivales que organiza la Corporación Los Paisitas. Bienvenido, Álvaro, a Cable Noticias. Muy buenos días, hombre, Jeffrey, aquí atento a tus requerimientos. Bueno, Álvaro, primero gracias por aceptar nuestra invitación y hablemos de las novedades que va a presentar para esta 13ª edición el Festival de Festivales, porque tengo entendido son 5 disciplinas nuevas que entran para el disfrute, para el goce y también para la recreación de todos los jóvenes y niños que hacen parte de este evento. Efectivamente, este año tenemos 5 deportes nuevos en el festival, el caso de esgrima, bádminton, fútbol, voleibol playa, tejo y subacuáticas. Perfecto, Álvaro. ¿Y qué los llevó a ampliar el número de disciplinas y de deportes de la oferta deportiva, por decirlo de alguna manera, de este Festival de Festivales y también en esas disciplinas tan específicas? ¿Por qué decidieron incluirlas? Es que cada año nos vamos quedando cortos en el número de niños que quieren hacer recreación, que quieren participar en eventos, hacerse populares en su barrio, en su ciudad, hacer descanso activo. Y entonces fuimos buscando nuevas disciplinas y encontramos que estas son las indicadas para este año. Seguramente el año entrante vamos a tener 3, 4 disciplinas nuevas porque hay que crecer en la medida en que crece el número de niños amantes del deporte, de la recreación y de salir del estado de, digamos, de vagancia que se da en los barrios, en las esquinas. Queremos sacarnos de todo esto que nos haga pensar mal y nos ponga a disfrutar deporte con sentido social. Claro, es una muy buena opción para que los niños aprovechen de buena manera el tiempo libre, Álvaro, eso es muy cierto. Pero también hablemos del número de niños que van a estar y de jóvenes que van a estar participando y compitiendo en esta edición del Festival de Festivales, porque usted ya lo dijo, se quedan cortos, entonces me imagino que esta vez van a haber más participantes que la anterior edición. Este año son aproximadamente 8.000 niños compitiendo. Esto redunda en un beneficio verdaderamente social en lo que es la economía informal, la economía de la ciudad en hotelería y gastronomía, porque cada niño trae sus padres, sus hermanitos, entonces la ciudad crece en ambiente deportivo y en utilidad social, en utilidad económica. Perfecto, Álvaro. Y bueno, si bien este Festival de Festivales tiene el inicio de sus competencias durante este fin de semana, esto es un proceso que viene casi que desde, no sé, usted me corregirá, octubre o noviembre, cuando empiezan como unas preliminares, cuando los niños hacen las inscripciones, cuando se empiezan como que a tomar los apuntes y las primeras pautas para lo que será el posterior desarrollo de este evento. Pues te cuento, este torneo, por ejemplo, el de este año, termina el 20 de enero y aproximadamente el 29 de enero comienza el trabajo para el torneo del año siguiente. Esto no descansa, es todo un año de trabajo, de selección de deportes, de deportistas, de entrenadores. Esto tiene un control, tiene un sedazo muy diminuto. Es decir, por aquí pasa el sedazo y queda lo bueno. Eliminamos malas intenciones, malas ideas, falsificaciones, todo el año hay que trabajar en eso, en función de notarías, de alcaldías, de registradurías, porque queremos que todo sea limpio, que participen los niños que en realidad tienen la edad para competir en el evento. Y fuera de eso, los clasificatorios, que es en todo el país, en todas las zonas del país, entonces requiere mucho tiempo. Entendemos, Álvaro. Bueno, ya para ir dando cierre, hay un deporte que pues apasiona a las masas, como lo es el fútbol, y una gran tradición, y tal vez como inició este proyecto de Festival de Festivales, sus orígenes, que fue con el fútbol, donde han pasado figuras de nuestro balompié como Juan Fernando Quintero, Freddy Guarín, James Rodríguez, varios futbolistas que hoy están en Selección Colombia. Hablando específicamente de esta disciplina que en este festival recibe el nombre de baby fútbol, ¿qué podemos esperar? ¿Qué nos vamos a encontrar los amantes de este deporte y que en épocas de vacaciones pues sirve
sirve como una buena opción para ver fútbol, sobre todo a nivel local? Bueno, ya vamos a esperar una calidad técnica impresionante. Esto se ha hecho tan grande, son 48 equipos en la rama masculina, 24 en la rama femenina, y esto hace que los selectivos que se hacen en las zonales del país sean ya muy intensos. Ya esto no es de recreación propiamente, esto ya es de competencia. Entonces encontramos equipos de fútbol profesional con sus representantes, el Deportivo Cali, el Deportivo Pereira, Nacional, Medellín, Envigado, los equipos de la costa que vienen con sus inferiores de los juniors, del Barranquilla, en fin, esto es de alta competencia infantil. Esto ya la recreación y todo se conserva, pero es muy competitivo. No, eso es cierto, Álvaro, y esperamos que no solamente se vea esa competencia en el fútbol, sino que sean todas las disciplinas las que puedan potenciar y sacar nuevos talentos para nuestro país. A usted le queremos agradecer por el tiempo, por la disposición, por contarnos todas las novedades y lo que se va a encontrar la gente en este Festival de Festivales que arranca su 13ª edición una vez más en Antioquia. Muchas gracias, Álvaro, por estar conectado con nosotros en Cable Noticias. Recuerden, deporte con sentido social, no solamente sacar deportistas profesionales, sino profesionales para la vida, para la sociedad. Muchísimas gracias. Muy bien, ahí estaba entonces la edición número 13 del Festival de Festivales que arranca este fin de semana y usted conoció detalles de primera mano aquí en Cable Noticias.